Buen día. Hoy vamos a comenzar con los anticuerpos antinucleares. Vamos a tratar de hablar de ellos antes de iniciar a ver las diferentes enfermedades del tejido conectivo. Los anticuerpos antinucleares son un pilar fundamental en el diagnóstico, seguimiento y posterior tratamiento de este tipo de enfermedades. Pero como muchas cosas en medicina, debemos saber cómo hacer una correcta lectura de estos exámenes y de solicitar este tipo de examen. Resulta que la prevalencia o la incidencia de estos anticuerpos es alta en personas que no tienen enfermedad. Quiere decir que hay más personas que tienen anticuerpos antinucleares que personas con enfermedad autoinmune. Y por eso es que vamos a utilizar unas cosas como la dilución, el patrón, etc. Vamos a hablar de esto más adelante. Ok, ¿cómo se realizan un examen de este tipo? Primero, vamos a tener en una placa suero del paciente a diferentes diluciones. Segundo, se va a envejecer, se puede decir, con una solución con anticuerpo que está adosado a una molécula de inmunofluorescencia. Después que se hace el lavado, van a quedar adosadas a las diferentes estructuras celulares la proteína marcadora, que es la que se va a poder visualizar con el microscopio. Realmente es un microscopio especial. Los títulos. A mayor positividad en los títulos quiere decir que es más probable que tengamos una enfermedad autoinmune. Son unos ANA más positivos. Títulos bajos como 1 en 40 es muy probable que pertenezca a una persona sana. ¿Cuál es la línea de corte que se ha establecido? 1 en 80. 1 en 80 y 1 en 160 pueden hablarnos de enfermedad en Venezuela. ¿Por qué? Porque aquí no hay laboratorios que hagan diluciones de 1 en 320 o mayores. Entonces, cuando se tiene una positividad con una dilución de 1 en 80 o mayor, aumenta la sensibilidad para el lupus, que puede ser de 97% con una especificidad del 74%. O sea, aparte de la dilución, la otra cosa que se toma en cuenta es el patrón de tinción. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que se ve en el microscopio. Se va a ver las estructuras que se tiñeron, la forma básicamente. Entonces, si es un patrón moteado, se va a teñir todo el núcleo de esa forma, una forma homogénea. O puede ser un patrón nucleolar en lo cual se van a ver como el puntillado dentro de las células de los núcleos. Los patrones más utilizados son el centromérico, el homogéneo, el moteado y el nucleolar. El nucleolar suele ser bastante normal. ¿Okay? Los que más nos hablan de patología son básicamente el centromérico y el moteado. El moteado es posiblemente uno de los más frecuentes. Esta lámina se las coloqué para que pudieran ver más o menos la complejidad de lo que pueden representar a este tipo de exámenes. En esta columna, en la segunda columna, vemos los anticuerpos como los podemos pedir. Lamentablemente no todos esos anticuerpos los podemos conseguir acá en nuestro país. Unos cuantos sí, pero es básicamente, y lo que se está desarrollando también, pero es una manera de ver, por ejemplo, si tenemos unos anticuerpos anti-topoisomerasa, lo que se nos está tiñendo es el nucleosoma. Ahora, si tenemos, por ejemplo, acá los anti-RNP, que si los solicitamos, vamos a tener una lesión en la membrana y la matriz nuclear, y así sucesivamente. ¿Okay? Esto está un poquito más sencillo. Por ejemplo, casi todas las enfermedades reumáticas pueden tener anticuerpos antinucleares. Por ejemplo, ¿qué vemos en la artritis reumatoide? El factor reumatoide es un anticuerpo antinuclear.
¿ok? En el lupus, ya lo vamos a ver más adelante, tenemos una gran cantidad. En la polimiositis tenemos los antisintetasas, se piden con frecuencia. En la esclerosis sistémica tenemos antitopoisomerasa, el anticentrómero. En la enfermedad mixta del tejido conectivo es súper típico los anti-RNP, que es una ribonucleoproteína. En el Sjögren tenemos los anti-SSA, SSB, también puede haber factor reumatoide, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a enterarnos un poquito en el lupus. En el lupus tenemos muchos anticuerpos antinucleares. Es lo que la gente suele pensar al principio cuando tiene un anticuerpo antinuclear positivo, pero estos son los más característicos. El anti-SMID, el anti-CM, que es muy sensible para lupus, pero no es tan específico. El anti-DNA, que me habla sobre todo de lesión renal. Los antifosfolípidos, acuérdense que los pacientes con lupus pueden tener un síndrome de fosfolípido secundario. También tenemos los marcadores para SSA y el SSB, que los podemos conseguir en el síndrome de Sjögren, y los antirribonucleoproteínas. A la vez, todo esto puede pasar a la vez, perdón, quiere decir que a veces no hay un solo anticuerpo positivo, podemos tener muchos y en diferentes expresiones en diferentes momentos de la enfermedad. Pero siempre tienen que hacernos pensar en que eso va a tener una implicación en el fenotipo de la enfermedad. Y el caso característico son los anti-DNA. Cuando un anti-DNA está presente, tenemos que pensar en lesión renal. Si el paciente tiene un RNP, tenemos que pensar en lesión de pulmón o que el síndrome venga con un poquito de lesión muscular como una miositis. Bien. ¿Cuáles son entonces las indicaciones para pedir anticuerpos antinucleares? El paciente tiene que tener alguna clínica. De lo contrario, eso es lo que se llama en medicina un escopetazo. Y muchas veces acuérdense que uno en medicina tiene que pedir los exámenes esperando ya el resultado. Eso te va a confirmar es la clínica. Entonces, una de las cosas que más nos da el lupus son los dolores articulares. Pero si el dolor articular no es inflamatorio, si no tiene otra característica que los haga pensar, por ejemplo, en lupus, el examen no debería pedirse. Igual sucede con todo lo demás. Si estamos pensando en que el paciente tenga una dermatomiositis, que tenga una esclerosis sistémica, pero es porque tenga clínica. Debemos solicitar entonces los anticuerpos antinucleares para confirmar nuestro diagnóstico. ¿Ok? Hay otras características que son menos importantes, que son posiblemente algunas lesiones secundarias que dan este tipo de enfermedad. Una artralgia que sea no definitoria, si el paciente de repente nada más tiene rigidez matutina y no tiene posiblemente no tiene ninguna artralgia, si no tiene ninguna otra afectación o solamente algunas lesiones de piel poco específicas, se pudiera pensar también en pedir este tipo de exámenes. Entonces, como un resumen, nuclear mostrado centromérico, una esclerodermia. Nuclear homogéneo lo podemos ver en lupus, en artritis, en la artritis idiopática de la infancia, en la cirrosis biliar primaria. El nuclear continuo es muy frecuente en el lupus y en la hepatitis autoinmune. El moteado fino en Sjögren y en lupus eritematoso sistémico. Moteado fino grueso no es específico, puede estar presente en varias enfermedades autoinmunes, pero cuando está presente podemos pensar en lesiones de piel o lesiones, una cistitis intersticial. El moteado grueso es muy preponderante en la enfermedad mixta del tejido conectivo, el nuclear moteado en necrosis sistémica, el moteado reticulado en la cirrosis biliar primaria y el citoplasmático fino en la poli o dermatomiositis. Ahora, ¿qué tan sensible puede ser la enfermedad cuando hay anticuerpos antinucleares? Si está muy presente, el lupus lo puede ser. La esclerodermia en la enfermedad mixta del tejido conectivo. Ahora, el lupus por fármacos puede ser un poquito complicado, pero hay otro anticuerpo que es el DSF70, que no se consigue en el país, que está presente casi en un 100% de pacientes con lupus por fármaco y no está
presente en pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. ¿Okay? Otro problema, los anticuerpos antinucleares pueden estar presentes en infecciones. ¿Por qué? Puede ser, hay varias teorías. Uno, un paciente con estado inmunocomprometido puede expresar a veces anticuerpos o autoanticuerpos de este tipo. Segundo, hay reacción cruzada. Tercero, es probable, hay una cierta teoría que habla de el estado preclínico de las enfermedades autoinmunes. ¿Qué quiere decir eso? Que un paciente que va en algún momento a tener, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, no puede estar sin síntomas y puede haber tenido 3, 4 o 5 años expresando anticuerpos. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si se piden los anticuerpos antinucleares en muchas personas, podemos ir captando algunos de esos cuando tienen algún tipo de infección. ¿Okay? Hay un estudio del año 2018 donde, por ejemplo, sistemáticamente se pidieron anticuerpos antinucleares en 1100 pacientes aproximadamente, de los cuales aproximadamente 100 tuvieron anticuerpos antinucleares positivos. Entonces, insistimos en que tener anticuerpo antinuclear positivo no es definitorio de una enfermedad autoinmune. ¿Okay? Hay otras enfermedades autoinmunes, hay otras enfermedades no autoinmunes que pueden también presentar anticuerpos antinucleares, y hecho con un buen estudio con células de las tipos EP2, que es el mejor sustrato para hacerlo, mucho mejor si se hace con una inmunofluorescencia indirecta. En las hepatitis crónicas casi siempre lo hay. En la miastenia, en los tumores, fíjense, 40% de los pacientes con tumores pueden tener autocuerpos antinucleares. Diabetes, inmunonucleosis e infecciones bacterianas también en general. Ok, ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente con anticuerpos antinucleares con diluciones por encima de 1,80, cuando tiene, por ejemplo, un parto moteado? Debemos pedir el resto de anticuerpos que nos hagan tratar de establecer la clínica de ese paciente. ¿Cuáles son realmente los más comunes y los que más vamos a pedir aquí nosotros? El SSA, SSB, el anti-CM, el RNP, que es la ribonucleoproteína, el SL70, que es para esclerosis sistémica, y la anti-DNA. En la próxima clase hablaremos entonces de lupus eritematoso sistémico.